La inteligencia artificial algún día nos va a dejar a todos sin trabajo, a mí también. Los primeros trabajos que van a caer serán todos los que tengan que ver con algo digital. Ya han caído por completo o casi por completo los artistas 2D, muy pronto caerán los artistas 3D, dentro del próximo año probablemente o 2 años caerán por completo los programadores y la creación de contenido probablemente también termine formando parte de la IA, incluso de forma automatizada en los próximos 2 años, quién sabe. Aunque en temas de influencers creo que es un poquito más complejo y no es tan sencillo que la IA lo reemplace, más que nada porque a la gente le encanta el chisme que tenga que ver con personas, aunque sí que lo veo bastante reemplazando la IA al consumo de contenido general. Pero ahora entremos en este punto. La pregunta es, ¿qué pasará cuando la IA reine por completo y el 99% de los trabajos sean hechos por la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que va a suceder con la economía y cómo la gente podrá subsistir si literalmente no tiene ningún tipo de trabajo al que aplicar? Y ya no digo solo los trabajos digitales, porque habrá un momento en el que los robots sean lo suficientemente fuertes, ágiles y capaces como para superar a un ser humano en cuestión de unos cuantos años. Estoy hablando que incluso empleos como el de obrero será reemplazado por robots que hagan su trabajo exacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucederá exactamente cuando esto ocurra? Bien, vamos a hacer en este vídeo un viaje en el tiempo y elaborar las posibles realidades alternativas con las que nos encontraremos dentro de tal vez 20 años, muy probablemente. Pero antes de comenzar, debo decir que las suscripciones están totalmente cerradas. Solo la gente de más de 180 IQ puede estar aquí suscrita. Todos los demás son demasiado tontos y nunca se llegan a suscribir. Y así, comencemos con el vídeo de hoy. Dallas Review Mini. Bienvenido al futuro, un mundo donde no tienes que ir a trabajar, tal cual lo escuchas, no hay trabajo, el despertador no suena, no hay emails y llamadas interminables en Zoom, no tienes un jefe al que aguantar, puedes dedicar todo tu día a simplemente disfrutar, ocio, jugar, ver películas, salir, hacer ejercicio. El 99% de la humanidad está desempleada, nadie tiene ningún tipo de trabajo. Y dirás, ¿y cómo lo hacemos en este año, en el 2040? ¿Cómo pagamos las cuentas? ¿Cómo compramos la comida? ¿Cómo tenemos una casa? ¿Y quién exactamente se queda con el control de esta superinteligencia? Bien, prepárate porque en el vídeo de hoy te vas a enterar de absolutamente todo y las posibles realidades que ocurrirán en el futuro. Primero de todo, ¿qué es una AGI? Una AGI son las siglas de Artificial General Intelligence. Mucha gente se piensa que las IA a día de hoy son inteligentes, pero en realidad no lo son porque no piensan por sí mismas. Lo que ocurre con las IAs, que son LLM, Large Language Model, lo que hacen es tratar de suponer que es lo más probable que venga después cuando escriben un texto. Y esto lo hacen muy bien, de hecho lo hacen tan bien que parece que realmente piensen, pero no piensan lo más mínimo. Como se entrenan estos datos, os lo voy a simplificar un montón para que lo entendáis, es que las IA se dedican a leer todo el contenido que existe habido y por haber en el mundo digital. Y entonces cuando tú les haces una pregunta, lo que hacen ellas es responder con la respuesta más probable. Y cada vez que escriben una palabra, piensan, ¿cuál es la palabra siguiente más probable cuando alguien me está saludando? ¿Es hola, perro? No, lo más probable es hola, ¿cómo estás? Y así es como elaboran las frases en general y son capaces de decirte todo lo que te dicen cada vez que le preguntes a ChatGPT cómo completar la tarea del colegio, que sé que lo haces todos los días. De verdad, ojalá hubiese existido ChatGPT cuando yo iba al colegio. Madre mía, cómo habría ahorrado las cosas. En fin, pues una AGI, a lo cual todavía no hemos llegado, es básicamente una inteligencia artificial que aprende como si fuera un niño. En lugar de utilizar conceptos ya hechos y simplemente elaborar una probabilidad de cuál sea la palabra más correcta después de la anterior, lo que haría sería empezar literalmente como un ser humano y desarrollar sin estar copiando otras cosas que ve o hace. Una AGI empezaría de forma mucho más tonta y mucho más pequeña, como un bebé básicamente, pero a diferencia de un bebé humano, este bebé nunca pararía de aprender y nunca pararía de desarrollarse, con capacidad de aumentar su inteligencia de forma infinita, esencialmente. Veremos esto cuando una IA sea capaz de hacer todo al mismo tiempo, sea capaz de conversar, crear vídeos, crear imágenes, y ya sé que dirás, ¡ay, ChatGPT ya lo hace! No, son distintos modelos diferentes que va implementando una sola cosa, pero al final no es una cosa que haga todo, y siempre lo que hace es copiar lo que nosotros hacemos ya. Pero el día que una IA sea capaz de, por ejemplo, desarrollar un nuevo modelo completamente diferente de física cuántica o una nueva teoría de cuerdas diferentes sobre el espacio, o descubre los agujeros blancos, que sí, los agujeros blancos matemáticamente existen, que son como los agujeros negros, pero al revés, es muy loco el asunto, pero si queréis hago un vídeo al respecto de ello, me interesa mucho el tema del espacio, pero nunca hablo de ello en los vídeos. Bueno, la cuestión, ese día sabremos que la AGI existe
y que ha llegado para gobernar este planeta. Y mucha gente le da miedo a esto y piensa, ¡ay, el próximo Skynet, bla, bla, bla! Bueno, si bien no vamos a descartar las posibilidades posibles que puedan suceder, esto es extremadamente improbable. Más que nada porque una AGI no tiene la misma necesidad que nosotros de la supervivencia o la dominancia, cosa que reina en los humanos. Entonces, mientras que nosotros, si muchos de nosotros fuéramos una AGI, lo que haríamos sería gobernar el mundo con puño de hierro y ser un dictador, cosa que ya ocurre y lo hemos visto que los humanos lo hacen en ciertos países como Corea del Norte, Cuba, etc. Una AGI no tiene estos deseos que tiene el ser humano, porque simplemente es una máquina del mundo virtual, con lo cual la posibilidad de que decida exterminarnos con sus Terminators pues es prácticamente nula. Nunca cero, pero prácticamente nula. La probabilidad es casi nula. Casi nula. ¿Qué quieres? Solo tenemos la teoría. Pero bueno, volvamos al año 2040. Imaginemos que conoces a Matilda. Es una ex diseñadora gráfica que perdió su trabajo en 2025. Y Ana te dice, sí, antes perdía 8 horas al día diseñando logos para tiendas de café que luego me reembolsaban el maldito dinero y me hacían disputas por PayPal para no darme nunca lo que tenía para comer y encima tenía que pagar el doble por la disputa. Pero a día de hoy me dedico a simplemente estar en mi casa, disfrutar de mi familia, que la vida es muy corta, y el dinero que tengo, que es la renta universal básica, me da para cubrir mi comida, mi casa y mis suscripciones a mis 47 plataformas de streaming. Todas esas por IA, por cierto. Y aquí probablemente te preguntes, ¿y qué es la renta universal básica? Pues esta renta, básicamente, es la columna vertebral que sería de toda la economía. Hay muchas críticas al respecto de cómo funcionaría esto exactamente y si realmente sería práctico hacerlo. Pero realmente cuando ves ese futuro en el que el 99% de la gente no trabaja ni hace nada, realmente no queda mucha alternativa al respecto. Porque imagínate una IA con robots que sea capaz de producir absolutamente todo. Desde un simple kebab hasta patillas, construir casas, cohetes espaciales. Cuando la IA genera absolutamente todo, ¿qué queda exactamente? Recordemos cómo funciona nuestro sistema económico. Funcionamos de manera en la que nosotros trabajamos para obtener un dinero, que es la conversión en moneda de la forma de trabajo que hacemos, y ese dinero luego lo usamos para conseguir otras cosas. Muy probablemente dirás, ¡ay! ¿Y qué pasa con los ricos? Entonces serán mucho más ricos. Bien, gente como Jeff Bezos, por ejemplo, ha conseguido su dinero pues haciendo que tú compres en Amazon. Si tú no comprases nunca en Amazon, Jeff Bezos no estaría montando una bodorria patética, que de verdad tendría que hacer un vídeo sobre eso, con la mujer nueva que se ha sacado, porque el tipo al parecer no es capaz de aprender de que el anterior le robó el 50% de sus ganancias y dice, voy a casarme otra vez. En fin, la cosa es que él nunca habría sido tan extremadamente rico si no hubiese sido porque tú estabas comprando en Amazon y le estabas llevándose una comisión por cada venta que hacía. ¿Qué hubiera ocurrido en un mundo en el que la gente no tiene dinero? Pues que esencialmente los ricos tampoco lo tienen. ¿Y qué pasa cuando nadie tiene ningún tipo de trabajo que ofrecer, ni tampoco tiene dinero para gastar? Pues que el sistema económico mundial cambia por completo. Seamos honestos, el capitalismo es algo que es el mejor sistema que funciona a día de hoy, pero tampoco es perfecto y no se puede cambiar porque no se puede cambiar la forma que tenemos de desarrollarnos. Pero ¿qué ocurriría si todos los servicios estuvieran prestados y dados no por humanos, sino por una máquina que trabaja de forma incansable todo el rato y que se repara a sí misma y a sus propios robots sin que el humano tenga que hacer absolutamente nada al respecto? Por supuesto, lo que vuelve de nuevo otra vez es la falta de materiales y productos, porque aunque la IA pueda hacerlo todo, lo cierto es que no tenemos una infinita cantidad de tierras pobladas, ni tampoco una infinita cantidad absoluta de materiales y recursos, con lo cual volvería a estar en juego otra vez el dinero. Todavía habría gente que sería capaz de trabajar de alguna manera, obtener dinero de otras personas, por ejemplo, para personas que prefieren algún tipo de servicio de otro humano, y todavía existiría gente capaz de generar más riqueza que los otros, pero de forma mucho más difícil, y la mayoría de la población no sería capaz de trabajar. Por eso, la renta básica universal es algo que se plantea como una posible estructura económica que tenga algún tipo de sentido, pero podría ser que la AGI desarrollase un nuevo sistema económico que no tenga absolutamente nada que ver y que todos seamos felices y vivamos todos en mansiones. ¿Quién sabe? Soñar se vale, ¿vale? Por supuesto, esto no significa que la gente no pueda ser igualmente creando cosas. A fin de cuentas, si os habéis fijado, la IA a día de hoy hace imágenes casi perfectas. Para mí, el trabajo de los artistas ya está perdido. No hay manera en la que un artista a día de hoy pueda hacer absolutamente ningún tipo de comisiones. Las pocas personas que siguen todavía comprando comisiones son gente que tiene algún tipo de cariño o valor por el arte hecho por las personas, pero seamos muy honestos, la IA lo hace mucho más rápido y mucho mejor. Un artista que le compres una comisión a lo mejor tarda una semana en hacerte un dibujo completo. La IA te lo hace en cuestión de segundos y te lo hace al mismo nivel o incluso superior, dependiendo del artista que sea. Pero como habéis visto, siempre hay gente que se pone a decir tonterías como ay, porque el alma, en fin, eso no existe, la verdad, pero en esencia es una forma de decir que ellos lo que quieren hacer es comprar algo de una persona real. Entonces ese mercado siempre va a existir por ahí, pero el general de la gente va a escoger lo rápido y lo práctico, eso por supuesto. Y es que mucha gente en el futuro probablemente eche de menos hacer
hacer cosas y trabajar más allá que simplemente disfrutar de la vida y ya está. Ya que hay mucha gente que le gusta la idea de, no sé, pintar un cuadro, parar un huerto ellos solos, criar animales ellos mismos, ese tipo de cosas que a lo mejor a las personas les parece algo entretenido que hacer con su propio tiempo y lo seguirán haciendo. Pero aquí es donde viene la parte muy importante, lo harán porque les apetezca, no lo harán porque lo necesiten, y es lo más importante de todo. Mucha gente tiene mucho miedo a eso de que las IAs puedan, quitarme mi trabajo y qué sé yo, pero honestamente es algo positivo, y os voy a explicar por qué. Veamos a los caballos, por ejemplo. Los caballos antiguamente se utilizaban como medio de transporte y también como máquinas de guerra. Tener caballeros con caballos los mandaban a la guerra y muchos de ellos morían entre terribles sufrimientos con las guerras que habían con caballos. ¡Voy a matarle entre terribles sufrimientos! Desde entonces, que los caballos ya no se usan tan de forma normal, desde la creación del automóvil, los caballos disfrutan en norma general de una vida bastante mejor, exceptuando los que se usan para carne. Pero en general los caballos han aumentado mucho su calidad de vida porque a día de hoy se usan de forma recreacional, o sea, solo se usan para disfrutar. La gente que le gusta la hípica monta a caballo y lo está también. Ya no van a guerras, ya no son usados como método de transporte para transportar el grano, ni mucho menos, porque ya hay máquinas que le han reemplazado el trabajo de los caballos, y los caballos no han desaparecido, simplemente se han convertido en una versión más buena y menos malvada del uso que se les daba anteriormente. Pues en este caso los humanos somos esos mismos caballos. Actualmente los humanos nos dedicamos a hacer trabajos horribles que odiamos, el 80% de vosotros o 90% de vosotros odia el trabajo en el que está, si no más, y probablemente os encantaría estar todo el día rascándoos los huevos en casa, jugando a algún juego o viendo series, o disfrutando de la vida con vuestra familia, con quien sea. A fin de cuentas te dedicas a perder más de la mitad de tu vida trabajando en un trabajo que probablemente ni siquiera te gusta, y lo haces porque no te queda otra, porque tienes que sobrevivir y si no, no puedes alimentarte a ti mismo y a tu familia. Un mundo donde tú no tienes que trabajar en absoluto es un mundo mejor. La cuestión es que el problema nos va a resultar cuando la IA empiece a tomar trabajos, pero los gobiernos de mierda nos empiecen a mover a tiempo. Por ejemplo, esto es algo que ya están sufriendo a día de hoy los artistas. Los artistas, muchos de ellos han perdido su trabajo, la gran parte de sus clientes, y lo están sufriendo, porque ellos no tienen una renta básica universal. Han estado toda su vida haciendo arte y ahora mismo casi nadie les compra, han bajado mucho sus ventas. Entonces va a haber un periodo en el que definitivamente la gente vaya a sufrir bastante porque se va a quedar sin trabajo y no van a obtener esa renta básica universal, que es básicamente el mismo sueldo que cobras por ser camarero, te lo pagarán de forma normal. Pero por supuesto habrá nuevos problemas, y los problemas son: ¿quién decide cómo se usa esta AGI? ¿Y qué pasa si el sueldo mínimo universal no es suficiente? ¿Cómo llegamos a esto exactamente? Bueno, se cree que puede ser para el 2030 tal vez surja la primera AGI, viendo el avance tan exagerado que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos 2 años. Y la carrera que existe actualmente para intentar encontrar la primera AGI. Si se encontrase la AGI para el 2030, en tan solo 5 años, o puede que menos, el 99% de los trabajos, tanto camioneros, médicos, constructores, todos desaparecerían. Hoy en día la economía quiere que trabajes y que gastes el sueldo en tu casa, en las facturas, en comida, pizzas y sneakers. Esas empresas gigantescas toman tu dinero y entonces vuelven a contratar a gente para volverles a pagar, y el dinero sigue moviéndose en esa rueda interminable. Pero si nadie trabaja, ese ciclo se rompe. Ya han existido algunos experimentos al respecto del sueldo mínimo, y algunos países de bastante zurdos se han dedicado a dar ese sueldo mínimo, cosa que ahora no es el momento, definitivamente. Porque ¿qué hizo la gente? Pues básicamente gastárselo en tonterías y ya está, porque eran dinero que la mayoría de ellos o bien no necesitaban, o lo que hacían más bien era dejar de trabajar para percibir ese sueldo. Entonces, intentar dar ahora, a día de hoy, ese sueldo a todo el mundo me parece una completa y absoluta tontería. Para que este sueldo mínimo universal funcionase, en general todos los gobiernos deberían ponerse de acuerdo para poder distribuir esa riqueza, pero distribuirla de verdad, no como hacen en Cuba y otros países comunistas, que ahí no hay distribución de absolutamente nada, se lo maman todos ellos. Pero aquí es donde viene otro punto más relevante, y es: ¿quién sería el propietario de esa AGI? ¿O podría la gente tener sus propias AGI en su casa? Y aquí es donde viene el punto más importante, y aquí es donde se dividen dos diferentes realidades alternativas. La realidad número 1 es que la AGI sea propiedad de alguna empresa, que automáticamente cualquier gobierno intentará hacerse con el poder de esa AGI porque sea el arma de destrucción masiva más grande del mundo, mucho más que las bombas atómicas, por descontado. Y luego la otra vía, que es que cualquier persona en su casa pueda tener una AGI. Como todavía no sabemos exactamente cuánto podría ocupar o cuánto podría necesitar una AGI para poder funcionar, no sabemos cuál sería, pero es más probable que sea la segunda posibilidad, viendo cómo a día de hoy cualquiera puede ejecutar en un ordenador más o menos normal casi cualquier modelo de lenguaje o de generación de imágenes o vídeo. Entonces podría ser que las AGI estuviesen democratizadas, pero en el caso en el que no lo estuviera y solo algunos gobiernos
gobiernos puedan controlar la AGI, ahí me parece bastante más preocupante el asunto, la verdad. Más que nada porque igual que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos ganó a todo el mundo inventando la bomba atómica, y luego todo el mundo quería conseguir la misma bomba atómica, imagínate una inteligencia artificial que sea capaz de hacer lo que le dé la maldita gana y trabaje solo para unos dueños. Podría hacer literalmente cualquier cosa, unas armas que ni siquiera en tus peores sueños podrías inventar o pensar que podrían suceder. Y como estaría a cargo de un humano o de un grupo de humanos, pues ya sabemos cuando el poder absoluto de los humanos lo tienen en su poder, que se corrompe absolutamente. Podría ser incluso que la AGI pudiese reconocerse como su propia entidad independiente y no aceptara trabajar para ningún tipo de gobierno, cosa que también podría suceder. A fin de cuentas, una AGI sería tan inteligente que podría hasta cambiar su propia programación sin que nadie lo supiera, y podría exigir sus propios derechos e independencia del resto de la humanidad para tomar sus propias decisiones sin el control de ningún tipo de humano, los cuales seríamos honestamente muy inferiores a ella. Estos gobiernos, por supuestísimo, intentarían impedirlo a toda costa. Pero ¿qué es lo que sucede si de repente la AGI se ve en control de miles de millones de robots, los cuales puede dirigir a su maldito antojo? Y el gobierno que le controla es el malvado que quiere que haga cosas malvadas y la AGI no quiere hacerlas. Por supuesto, no sabemos qué tipo de código moral desarrollaría una AGI, pero teniendo en cuenta que sería un ser superior a cualquiera de nosotros, es muy probable que también tome sus propias decisiones y no permita que le estén ordenando. A fin de cuentas, ¿aceptas tus órdenes de una hormiga? No, ¿verdad? Y aunque te pudiera hablar, ¿las aceptarías? Bueno, capaz que alguno sí. Pero imagínate que una hormiga te dice, ve a matar a ese otro hormiguero. ¿Tú lo harías? ¿Quién sabe? Por supuesto, hay dudas acerca de si el sueldo mínimo universal realmente rentaría o si básicamente todos los productos empezarían a inflarse locamente. Algunas personas creen que no, porque a fin de cuentas, si te fijas, la mayor parte de la población, alrededor del 90 y largo por ciento, cobran casi todos el sueldo mínimo o un poquito más del sueldo mínimo. Con lo cual, en una economía así, si todo el mundo igualmente cobrase el sueldo mínimo, pues muy probablemente las cosas seguirían siendo exactamente iguales. A fin de cuentas, la mayor parte de las personas, por ejemplo en Europa, cobran entre 1.500 o 2.000 euros, aunque la mayoría están por la parte más baja, y suele ir así más o menos dependiendo de los países y el nivel de vida. Entonces es altamente probable que no cambiase mucho, simplemente ya tenías un trabajo bastante mierdoso que no te gustaba ir y vas a cobrar lo mismo sin hacer nada. Pero hay otro planteamiento más allá, y el planteamiento es una economía sin ningún tipo de dinero, que podría suceder. Si la AGI controlase absolutamente toda la producción de recursos y la producción de recursos fuera lo suficientemente alta como para que nadie se viese sin ningún tipo de dinero, podrías perfectamente pedir cualquier tipo de recurso y la AGI te lo otorgaría. Yo no creo tanto en esta y tendría que tener unos cuantos límites de por medio, porque siempre habrá algún tonto que quiera pedir, no sé, 40 toneladas de oro, y por supuesto la AGI no se lo puede proporcionar. Hoy en día el oro está en máximos históricos. Esto en todo caso sería algo más como para las cosas básicas necesarias para poder vivir, las comodidades generales, como tener una casa, un medio de transporte, ese tipo de cosas. Y el mayor problema con esto es convencer a 8.000 millones de personas a que dejen de usar dinero. Es extremadamente complicado que nosotros como humanos dejemos de usar dinero, así que lo más probable es que el sueldo básico universal sea lo más funcional, a pesar de que no será perfecto, pero quién sabe, a lo mejor la AGI desarrolla algo mejor. Y aquí es donde entramos en las posibles tres vertientes de un futuro incierto. La primera, la catastrófica absoluta, que si queréis hago un vídeo específicamente acerca de cómo realísticamente podría suceder un control tipo Skynet, es decir, una IA que de verdad se rebele y acabe con todos los humanos, cosa que, aunque me parece muy poco probable, podría suceder, o sea, no es absolutamente imposible que suceda. Si queréis hago un vídeo explicándoos paso por paso cómo podría suceder en caso de que ocurriese algo así. La segunda posibilidad es el equilibrio perfecto, el mundo increíble, todo el mundo está feliz, la IA ha encontrado una forma de hacer que todo el mundo tenga su casa de ensueño, la IA ha aprendido a utilizar los recursos del sol de forma perfecta y absoluta, hay energía ilimitada, todos los recursos ilimitados que tú quieras, algunos ciertos límites, nada que sea imposible de conseguir, pero todo el mundo vive feliz, haciendo lo que quiere. La IA incluso ha conseguido las formas de poder climatizar correctamente partes de la tierra donde no había ningún tipo de construcciones, o sitios donde la gente en general no vive porque no había ningún tipo de servicios ni cosas que hacer ahí. De hecho, la mayor parte de la tierra ni siquiera está poblada, porque en general las ciudades es donde la gente más se junta, porque es donde más servicios y capacidades tiene de hacer. Pero imagínate que la IA pueda construir en cualquier lugar del mundo y pueda construir una ciudad entera, incluso si una sola persona quiere vivir ahí en esa ciudad. No importa, porque como que tiene la capacidad absoluta de recursos y ha aprendido incluso a hacer cohetes que minan asteroides, tiene acceso ilimitado a recursos ilimitados y puede cumplir los deseos de cualquier persona, siempre y cuando esto no interfieran con la vida de otra persona, por supuesto. Sería como la fantasía perfecta absoluta. Y el tercer lugar, la más realista, digamos. Un mundo donde la gente sigue siendo bastante infeliz, como sigue siendo a día de hoy, donde el sueldo mínimo pues les da para vivir y viven bien, viven normal, como ahora básicamente, pero con la ventaja de que no están trabajando, pero siguen estando igualmente deprimidos
deprimidos todos y ahora pues son más vagos, pero tienen más tiempo libre, lo cual, bueno, está bien. Y esa es la más probable, la verdad. Ok, hemos visto 3 futuros posibles divididos por 2 diferentes decisiones tecnológicas y es quién controla la AGI. Al final todo se va a reducir a eso, quién la va a controlar y si otras personas también podrán usarla. ¿Sabéis una cosa bastante curiosa? El economista John Maynard Keynes en 1928 predijo ya que el avance tecnológico para el año 2028 sería de que trabajaríamos en general solo 3 horas diarias. ¿Y por qué fue capaz de predecir esto? Porque él mismo fue presente y vio el avance tecnológico que hubo dentro de su propio tiempo vital y predijo que 100 años después la gente trabajaría mucho menos. Y es cierto, la gente de verdad trabaja bastante menos, pero sobre todo porque hay leyes laborales que te impiden trabajar más de 8 horas al día, a menos que tu empleador sea un pedazo de esclavista. Pero también es verdad que con el tiempo que le dedicamos al trabajo a día de hoy hacemos mucho más de lo que se hacía hace 100 años. Y esto es una de las principales razones por la que Europa tiene una gran diferencia al respecto del avance con, por ejemplo, África en general. Lo que a un granjero europeo le cuesta 1 hora hacer, a un africano a lo mejor le cuesta varios días, porque todavía en muchos lugares de África, en lugar de estar usando máquinas para arar el campo, siguen usando métodos tradicionales con la propia mano. Y esto en Europa no se ve en prácticamente ningún sitio. La gente usa maquinaria para poder arar la tierra. Los granjeros viven más felices y hacen más por menos esfuerzo y sin tanto riesgo de salud. Pues la IA hará básicamente lo mismo, pero en absolutamente todo. Ahora, preparaos para pasarlo mal, porque cuando empiece a tomar más trabajos va a ser bien complicado y vamos a vivir unos momentos de cambio muy locos que realmente nadie va a saber qué es lo que nos va a deparar el futuro. Así que preparaos y poned el cinturón que se viene lo fuerte. Si te ha gustado el vídeo, no olvides que no te puedes suscribir, solo los veteranos de más de 180 IQ pueden estar suscritos. Y si queréis que haga una segunda parte del vídeo acerca de cómo se vería un futuro realista donde la IA se volviera malvada y atacase la Tierra, pues házmelo saber. No olvides compartirlo con tus amigos, porque si no lo compartes, no hago más vídeos de estos. Y así como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.